Pasamos a la segunda ponencia. Ignacio Tuñón García de Vicuña, catedrático de Química Física de la Universidad de Valencia, especialista en procesos químicos y estudio teórico de la catálisis de enzimas, forma parte del proyecto de investigación para el modelado de procesos químicos en ambientes biológicos y hoy nos hablará sobre la química y ordenadores contra la COVID-19. Te damos paso, Ignacio. Gracias. Las gracias al comité organizador por permitirme participar en este congreso. La verdad es que de momento estoy aprendiendo muchísimo. Espero que también alguien pueda aprender algo de lo que yo voy a presentaros a continuación. Y me gustaría empezar mi charla justificando el título, el Química y ordenadores contra la COVID-19, porque cuando uno piensa en química, y más en el contexto de una pandemia, pues uno tiene la tentación de pensar en una química en un contexto de un laboratorio farmacéutico, una imagen tradicional de la química. Como voy a intentar mostrar a lo largo de esta charla, los ordenadores nos ofrecen una herramienta alternativa, nos ofrecen un laboratorio virtual en el que poder ensayar distintas estrategias y, sobre todo, los ordenadores nos ofrecen la capacidad de observar lo que está ocurriendo, los procesos químicos, a un nivel de detalle inimaginable o difícilmente alcanzable en el laboratorio, a un nivel atómico y molecular. De hecho, yo creo que hoy en día la mejor imagen que podemos tener de la química es un diálogo permanente entre una química in vitro, una química en el laboratorio y una química in silico, una química computacional. La química computacional debe permitir, o la química en ordenadores, las simulaciones por ordenadores deben permitir, por un lado, ayudar a la interpretación de los datos que se obtienen en el laboratorio y, por otro lado, deben permitir también predecir propiedades, compuestos, fenómenos que deben ser, por supuesto, comprobados y llevados a la realidad en el laboratorio. Hoy en día hay toda una rama de la química computacional, dedicada al estudio, a la realización de simulaciones de procesos en ordenadores. Hay tres elementos fundamentales que componen la química computacional. Por un lado, tenemos modelos que pueden ser de complejidad creciente, que representan nuestra realidad, representan nuestras moléculas. Estos modelos pueden ser desde simples bolas con muelles, modelos más sofisticados donde tenemos en cuenta la existencia de los electrones o incluso modelos más completos donde tenemos en cuenta todo el entorno de nuestras moléculas. Tenemos, por otro lado, teorías físicas que nos permiten resolver estos modelos. Y, por otro lado, para que estos modelos sean cada vez más complejos y sean cada vez más representativos de lo que tenemos en el laboratorio, estos modelos hay que resolverlos con la ayuda de ordenadores. Ordenadores cada vez más potentes, como los superordenadores Mare Nostrum que tenemos en Barcelona, capaz de realizar hasta 200.000 billones de operaciones por segundo, billones en español, o Tirán, más modesto, pero también un superordenador que tenemos accesible en la Universidad de Valencia. Para situar un poco la química computacional, me vais a permitir que haga un breve repaso a su desarrollo histórico. La química computacional, o la química teórica y computacional, nace a finales del siglo XIX con la termodinámica estadística, que permite por primera vez unir dos visiones diferentes de la realidad, la visión macroscópica y la visión microscópica. A partir de ahí, en el siglo XX, tenemos todo el desarrollo de la teoría cuántica que nos permite a los químicos empezar a entender lo que ocurre en los electrones. Los electrones son los constituyentes fundamentales para entender la reactividad química. Y a partir de los años 50, sobre todo en el laboratorio de Los Álamos, empieza a aplicarse todas esas modelos y todas esas teorías, a resolverlas mediante ordenadores, a realizar simulaciones y cálculos de la estructura electrónica de las moléculas. La madurez de la química computacional empieza a alcanzarse ya casi a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Y hay dos hechos que marcan esta madurez. El Premio Nobel de Connie Pople en 1998 y el Premio Nobel de Karpus, Leavitt y Worcel por algunas de las contribuciones que vamos a utilizar y que vamos a presentar en esta charla en el año 2013. Pues bien,
que es capaz de ofrecernos la química computacional, la química hecha en ordenadores para luchar contra la pandemia del COVID-19. Todos sabemos que hay tres estrategias fundamentales. Por un lado, tenemos la posibilidad de prevenir el contagio, máscaras, manos, distancia social. Por otro lado, tenemos las vacunas, de las que ha hablado el conferenciante anterior. Y por otro lado, tenemos la posibilidad de tratar la enfermedad mediante el desarrollo de antivirales, compuestos químicos que vengan a interrumpir el ciclo vital del virus. Es de este último apartado del que voy a hablar, porque es el que estamos trabajando nosotros, cómo utilizar la química computacional para ayudar en el diseño de antivirales. Pero en principio, las técnicas de simulación de las que voy a hablar pueden utilizarse también en otros campos, por ejemplo, para estudiar los famosos aerosoles, cómo se difunden los aerosoles bajo determinadas condiciones y, por lo tanto, pueden ayudar también a simular la prevención del contagio de la COVID-19. Con respecto a los antivirales, como he dicho, son compuestos químicos que vienen a interrumpir algún proceso fundamental en el ciclo vital del virus. Y para eso lo que tenemos que hacer primero es buscar una diana terapéutica, buscar algún componente del virus que sea parte de un proceso fundamental y que nos permita interrumpir ese ciclo vital. Hay dos dianas fundamentales en las que se está trabajando hoy en día. Hay muchas más, pero hay dos en las que se está centrando el trabajo para el desarrollo de antivirales. Por un lado, la proteína espícula, de la que ha hablado el conferenciante anterior. Ya sabemos, es una proteína que aparece en la membrana del coronavirus, que permite interactuar con receptores de la membrana de las células humanas, que especialmente están el AC2 en las membranas del pulmón y permiten luego todo el proceso de fusión que ha explicado con anterioridad nuestro anterior conferenciante. Y por otro lado, la otra diana terapéutica, que es de la que voy a hablar en esta charla, es la proteasa principal o 3CL proteasa. Es una enzima, es una proteína que es capaz de llevar a cabo una reacción química que es fundamental para el virus, de tal manera que sin la acción de esa proteasa, el virus no puede sobrevivir. ¿En qué consiste la acción de esta proteasa? ¿Por qué puede ser un posible talón de Aquiles de este virus? Pues bien, para eso tenemos que recurrir a lo que nos dice la bioquímica, la biología molecular, acerca del modo de funcionamiento del coronavirus. El coronavirus, cuando infecta una célula humana, va a traducir su genoma, que está formado por RNA, en proteínas necesarias para llevar a cabo todas sus funciones. Para ello, va a utilizar el ribosoma de las células infectadas, es decir, va a utilizar nuestra propia maquinaria de hacer proteínas para fabricar sus proteínas. Pero lo hace de una manera un poco particular. En vez de fabricar las proteínas ya separadas unas de otras, lo que hace es fabricar dos poliproteínas muy largas, la PP1A y la PP1AB, que a posterioridad, después de su síntesis, debe ser cortada en las distintas proteínas funcionales. Aquí podemos ver representados, estas líneas rojas serían las polisproteínas, unas proteínas muy largas, que es necesario cortar, y aquí vemos las tijeras, en determinados sitios específicos para que el virus disponga ya de las proteínas funcionales. Esos cortes lo hacen dos tipos de tijeras, dos proteasas, dos enzimas. La 3CL-like o proteasa principal, que es la que aparece en azul clarito, que es la que lleva el corte hasta en 11 sitios. Y luego hay otra proteasa, la papain-like o PL proteasa, que realiza el corte en 3 sitios. Así pues, la proteasa es una proteína fundamental, es una enzima fundamental. Sin ella, el virus no dispondría de todo el conjunto de proteínas necesarias para su funcionamiento. Eso es una característica muy importante que la convierte en un posible diana terapéutica. Pero además tiene otra virtud, esta diana terapéutica. Cuando realiza el corte, que aquí vemos representada la poliproteína en forma de estas esferas que llevan P4, P3, P2, P1, los distintos sitios sobre los que se puede realizar el corte, la proteasa va a realizar el corte en una determinada secuencia muy específica. Va a realizar el corte después de un aminoácido leucina y glutamina. Ahí es donde va a realizar el corte. Y antes de un aminoácido que puede ser serina, alanina o glicina. Lo importante es que esta secuencia, el lugar donde se va a realizar el corte, después de una leucina-glutamina,
no está utilizada esta secuencia de reconocimiento por ninguna proteasa humana. Con lo cual, si somos capaces de realizar un fármaco capaz de bloquear la proteasa del virus, por un lado vamos a interrumpir un proceso fundamental para su supervivencia y por otro lado tenemos muchas oportunidades de que ese fármaco no interaccione con las proteasas humanas y por lo tanto provoque menos efectos secundarios. Además, esta proteasa tiene una tercera virtud, como vamos a ver a continuación también, y es que está muy conservada en los distintos coronavirus, con lo cual es muy probable que futuras mutaciones no afecten a lo esencial de esta proteasa, a su centro activo, al lugar donde realiza la reacción química. Y por lo tanto, como veremos, un fármaco dirigido contra esta proteasa es posible que también sirva para posibles futuras mutaciones del coronavirus. Bien, el primer paso para conocer el funcionamiento y, por lo tanto, ser capaces de diseñar un fármaco contra esta proteasa es conocer cuál es su estructura, cuál es la estructura geométrica de esta proteasa. Y esta estructura geométrica se resolvió mediante rayos X y se obtuvo tan pronto como a finales de enero del 2020. Recordemos, como ha dicho el conferenciante anterior, que en noviembre y diciembre se empiezan a conocer los primeros casos, pues bien, prácticamente un mes después, dos grupos de Alemania y de China, que además habían colaborado anteriormente, son capaces de proporcionarnos por primera vez en abierto, rápidamente disponible a la comunidad científica, la estructura de la proteasa. De tal manera que a partir de ahí muchos grupos empiezan a trabajar para conocer su funcionamiento e intentar el diseño de fármacos capaces de bloquear esta proteasa. ¿Y por qué esa rapidez? ¿Por qué prácticamente en un mes somos capaces ya de conocer la estructura de esta proteasa? Pues bien, porque estos dos grupos llevaban muchos años trabajando con anterioridad sobre la proteasa del coronavirus SARS-CoV-1, el coronavirus causante del síndrome agudo respiratorio que apareció en 2003 y 2004 y desapareció. Estos dos grupos tenían mucha experiencia trabajando con diferentes proteínas de este coronavirus que había desaparecido. Y yo creo que este hecho, el hecho de que pudiéramos disponer tan rápidamente de una diana terapéutica para trabajar contra el SARS-CoV-2, pone un poco de relevancia la importancia de no clasificar la ciencia de acuerdo con su aparente utilidad o con su aparente aplicación inmediata. En este caso, estudios sobre un coronavirus, sobre un virus que prácticamente había desaparecido, son lo que nos han puesto en una disposición inmediata de trabajar contra la pandemia actual. Pues bien, esta estructura, como digo, es muy importante. Es el punto de partida para cualquier estudio sobre la acción de esta proteasa. Pero la estructura de rayos X, siendo fundamental, es una imagen estática. La proteína no es algo estático, es algo que se está moviendo continuamente debido a las fluctuaciones térmicas. Además, está obtenido en estado sólido y puede haber ligeras diferencias con la estructura de la proteína que correspondan a su estado activo, en estado disuelto. Y por último, no podemos ser capaces de observar su movimiento, que puede ser relevante para la función de esta proteasa. Pues bien, eso es una de las herramientas que nos puede ofertar la química computacional. Mediante modelos y utilizando las ecuaciones de la mecánica clásica en este caso, podemos convertir esta imagen estática de nuestra proteasa en algo dinámico. Es decir, podemos obtener una película, convertir esta fotografía en una película que nos permita observar contactos entre el sustrato y la proteína que no fuéramos capaces de observar en la imagen estática y también movimientos de diversas partes de la proteína que permitan la entrada y salida del sustrato en el centro activo. El sustrato aparece aquí representado con un conjunto de esferas en verde y en rojo y en azul, mientras que la proteína aparece representado en color azul y naranja. Es un dímero, esta proteína está formado por dos monómeros que interaccionan entre sí. Esta imagen que hemos obtenido, esta película que hemos visto, corresponde a tan solo una 100 milésima de segundo en la actividad de la proteína. Y el coste computacional, para hacernos una idea, serían alrededor de 100.000 horas de cálculo en las CPUs de las que tenemos disponibles actualmente. Ahora bien, el movimiento de la proteasa está muy bien, pero su actividad principal es llevar a cabo una reacción química y es ahí donde debemos dirigir nuestros esfuerzos, a entender esa reacción química. Como hemos dicho, la proteasa viene a romper la cadena polipeptídica
Y para ello, en el centro activo dispone de dos aminoácidos, una tiada catalítica, una cisteína y una histidina, que son los responsables de romper la poliproteína. Romper la poliproteína significa romper el enlace peptídico, romper este enlace que aparece aquí. Y para ello los químicos sabemos que aquí tenemos un átomo rico en electrones, aquí tenemos un átomo deficiente en electrones, se va a producir un ataque de este átomo de azufre sobre este átomo de carbono, ataque que puede venir activado porque antes la histidina puede robar un protón de nuestro azufre, dejarlo cargado negativamente para llevar a cabo ese ataque. Ese proceso se conoce como acilación y ahí ya se liberaría uno de los fragmentos, mientras que el otro quedaría unido con la enzima formando este complejo acil-enzima. Este complejo acil-enzima, tenemos aquí este enlace entre el azufre y un grupo carbonilo que es bastante lábil, es bastante fácil de romper, entra una molécula de agua del entorno y lleva a cabo la rotura para liberar el segundo fragmento. Ya tenemos las dos proteínas que antes formaban una única poliproteína y tenemos recuperado el centro activo de la enzima que queda disponible para un siguiente proceso catalítico. Lo que queremos es entender este proceso, que puede venir discreto o puede venir conocido a través de procesos de cinética química y mediante conocimientos que tenemos por la química orgánica, pero queremos describirlo a nivel atómico y molecular. Queremos utilizar los ordenadores para entender cómo ocurre esta reacción química. Y aquí tenemos un grado de complejidad importante, porque entender una reacción química implica entender los electrones. Y entender los electrones implica hacer uso de la química cuántica o de la física cuántica, los principios de la física cuántica. Ahí es donde vienen en ayuda los métodos desarrollados por el premio Nobel que hablamos con anterioridad. El premio Nobel concedido a Karplus, Leavitt y Worcel, que dijeron, bueno, si queremos entender una reacción química que ocurre en el interior de una proteína, podemos utilizar los principios de la física cuántica para describir una zona de esa proteína, una zona de esa enzima, el centro activo donde ocurre la reacción, mientras que el resto lo podemos seguir describiendo con nuestro modelo de bolas y muelles, nuestro modelo de física clásica. Este tipo de métodos, con la ayuda de superordenadores, como hemos dicho antes, nos permiten representar las reacciones químicas que ocurren en medios complejos, utilizando para ello la mecánica cuántica para un fragmento donde es importante conocer cómo funcionan los electrones y la mecánica molecular para el resto de nuestro sistema. Pues bien, este tipo de métodos es el que hemos aplicado para conocer el funcionamiento de la proteasa. Y voy a intentar ilustrarlo mediante una película que hemos generado a partir de nuestro estudio. Aquí vemos la proteína y vemos el centro activo. En el centro activo tenemos la cisteína de la que hablábamos antes y tenemos la histidina. Y aquí aparece la poliproteína que tenemos que cortar. En concreto, este es el enlace entre este carbono y este átomo de nitrógeno que tenemos que romper. Para ello, ¿qué va a ocurrir? El primer paso, vamos a activar nuestro nucleófilo. Para ello, el azufre cede el protón a la histidina, el azufre queda cargado negativamente y está activado. Ahora se va a producir la rotura de este enlace carbono-nitrógeno, la rotura de la poliproteína en dos fragmentos. A continuación, la reacción continúa con la histidina cediendo el protón sobre el átomo de nitrógeno, se rompe el enlace carbono-nitrógeno y se forma el enlace acil-enzima. De esta manera, llegamos a la primera fase de la reacción. Ya tenemos un fragmento liberado aquí y tenemos el otro fragmento unido mediante un enlace con nuestra proteína. Fijaros que aquí aparece ya una molécula de agua que va a ser la encargada de la segunda parte de la reacción. Perdón. La segunda parte de la reacción, esta molécula de agua va a venir activada por el primer fragmento que se ha liberado, va a atacar al átomo de carbono del otro fragmento y va a liberar la acil-enzima. Ahí tenemos el agua cediendo el protón al nitrógeno, ataca al átomo de carbono, se rompe la acil-enzima y por último se va a regenerar el centro activo en su forma original. Tenemos ya el centro activo regenerado, la cisteína y la histidina, y los dos fragmentos de la poliproteína completamente formados. Es decir, utilizando los métodos de la química computacional podemos caracterizar el ciclo catalítico completo de la proteasa. A la izquierda tenemos representado el ciclo, a la derecha el diagrama energético asociado a ese ciclo. El proceso comienza
con nuestra proteína vacía, se forma el complejo de Michaelis, entra el sustrato en el centro activo, sería el punto de partida de la reacción química, se activa el nucleófilo formando un par iónico, sería el paso número 3, a partir de ahí tiene lugar la formación de la acilenzima, llegamos al punto número 4, y ahí la molécula de agua va a atacar produciendo un intermedio y finalmente los productos de la reacción. Por supuesto, cualquier proceso que se simule con el ordenador, lo primero es validarlo con la experiencia. En este caso, la altura de las barreras energéticas que aparecen en nuestro diagrama están relacionados con la velocidad de la reacción química y podemos comparar esa altura de esas barreras con los valores experimentales. Lo que podemos observar es que tenemos muy buen acuerdo con la experiencia y, por lo tanto, podemos validar el modelo de ciclo catalítico que hemos obtenido como que explica las observaciones experimentales. A partir de ahí, ¿qué queremos? Utilizar este conocimiento para diseñar inhibidores de la proteasa. Es decir, lo que queremos es, tenemos aquí la proteasa representada en azul oscuro, diseñar un compuesto representado en azul claro que entre en el centro activo de la proteasa y que se una, si es posible, covalentemente mediante un enlace al átomo de azufre de la cisteína y bloquee permanentemente o al menos durante un tiempo suficiente a esa proteína, a esa proteasa, para que no pueda hacer su función. Es decir, lo que queremos es algo muy parecido al primer ciclo de la reacción, formar un complejo acilenzima, pero ahora queremos que ese acilenzima no sufra el ataque por la molécula de agua y libere de nuevo a la proteasa, sino queremos que se quede bloqueado en este paso. Por lo tanto, habrá que buscar un compuesto que forme un enlace con la proteína más estable que el de azufre con el grupo carbonilo que veíamos con anterioridad. ¿Cómo podemos diseñar un inhibidor con esas características? Pues bueno, podemos aprender de lo que la proteína hace con su sustrato natural, con el péptido. Como hemos dicho, la proteína actúa con un péptido que tiene una leucina, una glutamina, va a romper este enlace peptídico y a continuación tenía una serina, alanina o glicina. Podemos utilizar como inhibidor, como compuesto para bloquear la actividad de la proteasa, un péptido mimético, un compuesto que tenga un grupo funcional diferente al enlace peptídico y luego sea como un péptido que se parezca lo más posible al péptido natural sobre el que trabaja la proteasa del virus. Podemos elegir distintos grupos para sustituir aquí. Lo más normal, como nuestra proteasa reconoce específicamente una glutamina, podemos utilizar este anillo lactámico, que se parece mucho a la glutamina, en la posición P1. En la posición P2, donde nuestra proteasa reconoce un compuesto de carbono, una leucina, podemos utilizar también otros tipos de compuestos similares. Mientras que para P1' podemos ya jugar con más variedad porque la proteína reconoce distintos aminoácidos. ¿Y qué podemos utilizar como cabeza, como grupo funcional, para producir esos compuestos que permanezcan al menos más tiempo bloqueando nuestra proteasa? Pues podemos utilizar distintos grupos funcionales. Podemos utilizar dobles enlaces carbono-carbono, que van a formar compuestos bastante estables con el átomo de azufre de la proteína. Podemos utilizar aldehídos o cetonas, que van a formar compuestos hemiditioacetales que tienen no tanta estabilidad como el anterior, pero también quedan unidos, vinculados con la proteína durante tiempo suficiente, o se pueden utilizar alfa-cetoamidas. Estos son algunos de los compuestos que se están probando en la actualidad. Uno de los más conocidos, o uno de los más empleados hasta ahora, es el N3. Y de nuevo aquí recurrimos a la misma explicación de antes. ¿Por qué disponemos de inhibidores de la proteasa de una manera tan rápida? Porque realmente estos inhibidores fueron diseñados para otros coronavirus, para el SARS-CoV-1 o para el MERS. Este inhibidor tiene un doble enlace carbono-carbono en lugar del enlace peptídico que tiene el péptido natural. Pero cuando entra en el centro activo, por lo demás podemos ver que su estructura es muy similar. Y de hecho, cuando entra en el centro activo, y esto lo hemos conseguido hacer mediante las simulaciones de dinámica molecular de las que hablaba antes, podemos ver que adquiere una disposición muy similar. Es decir, la proteína reconoce a este inhibidor
casi de una manera tan eficiente casi como al sustrato natural. El grupo P1 adquiere una disposición muy similar, el P2, el P3, y de hecho podemos estudiar las interacciones entre los residuos de la proteína en vertical con los distintos fragmentos del inhibidor o del sustrato natural. La intensidad del color responde a la frecuencia con la que aparece la interacción. Cuanto más intenso sea el color azul, quiere decir que esa interacción aparece con más frecuencia durante nuestra película de dinámica molecular. Y podemos ver que el inhibidor, bueno, representa muy bien las interacciones del péptido natural, en particular el grupo P1, ese anillo lactámico representa muy bien a la glutamina, el grupo P2 también representa muy bien lo que ocurre en el péptido natural, incluso el grupo P3. Las diferencias fundamentales aparecen en el otro lado, sobre todo en el grupo P2', que no existe en el inhibidor, y sobre los que están trabajando actualmente algunas compañías farmacéuticas como Pfizer, intentando reproducir también esas interacciones en el diseño de inhibidores. ¿Cómo funciona el N3, el inhibidor, una vez entra en el centro activo? Pues para eso podemos recurrir de nuevo a las técnicas multiescala que fueron el origen del premio Nobel del año 2013. Aquí podemos ver una película donde tenemos representado nuestro inhibidor. Este es el doble enlace sobre el que vamos a actuar. Y aquí tenemos la proteína, la cisteína y la histidina. Aquí ya el nucleófilo lo hemos activado, es decir, la película empieza una vez se ha producido la transferencia del protón desde la cisteína hasta la histidina, ya está activado, ya se va a producir el ataque, pero podemos ver cómo el sustrato, en este caso el inhibidor, no adquiere una disposición tan óptima como el sustrato natural, como el péptido, y en concreto queda un poco alejado de la histidina como para sufrir el ataque directo. Bien, en este caso, una molécula de agua va de nuevo a intervenir, favoreciendo que el protón pase a través del agua al átomo de carbono y a continuación el azufre ataque al otro átomo de carbono, formando un compuesto que va a inactivar de forma permanente nuestra proteasa. El inhibidor N3, aquí tenemos el diagrama energético, os recuerdo, fue desarrollado para otros coronavirus, por lo tanto tiene cierto margen de mejora. Es un inhibidor potente, micromolar, lo cual quiere decir que hacen falta concentraciones del orden de 10 elevado a menos 6 molares, concentraciones muy bajas, para ser efectivo, para reducir la actividad de la enzima a la mitad. Este inhibidor, por lo tanto, es potente, pero hay inhibidores mucho más potentes, hay inhibidores que actúan sobre otros virus o otras bacterias, sobre otras enzimas, que son capaces de actuar en la escala nanomolar o picomolar incluso. Y por último podemos fijarnos que, como he dicho, se une irreversiblemente a la proteína. Esto aparece representado en el diagrama energético porque disminuye mucho la energía libre del proceso. Esto, aunque aparentemente pueda parecer positivo, también puede ser negativo, especialmente para tratamientos largos con este inhibidor, porque indica una reactividad muy alta de este grupo y que, por lo tanto, sería susceptible de reaccionar con otros grupos tioles de otras proteínas, produciendo daños en otros procesos. Por lo tanto, la irreversibilidad, aunque aparentemente pueda ser positiva, puede tener consecuencias negativas desde el punto de vista farmacológico. ¿En qué se está trabajando hoy en día? Pues se está trabajando en muchos inhibidores diferentes. Muchos se han probado in vitro y algunos de ellos, en concreto estos dos que he destacado aquí en rosa, se han probado ya en modelos animales. Uno de ellos en perros y en ratas y el otro en gatos. Y ahora explicaré por qué en gatos. Los dos comparten como grupo funcional un aldehído. En este caso no parece un aldehído, es un sulfonato, pero esta droga, cuando se introduce en el cuerpo humano, se hidroliza y entonces da lugar a un aldehído. Por lo tanto, esto sería la prodroga y la droga realmente sería un grupo funcional aldehído. En los dos casos es un aldehído. Y es curiosa la historia del que aparece en la parte superior, porque, como digo, se ha probado en gatos y no es casual. Es porque este fármaco se desarrolló como un fármaco para el tratamiento de una enfermedad de los felinos, la peritonitis infecciosa de felinos, que está también causada por un coronavirus. Por eso os decía antes que la proteasa de los coronavirus aparece
realmente bien conservada en la familia de los coronavirus y, por lo tanto, nos da una indicación de que probablemente un inhibidor desarrollado para una proteasa de un coronavirus pueda ser efectivo, y de hecho es efectivo para otros coronavirus, y por tanto pueda ser resistente o pueda ser capaz un inhibidor de funcionar también con futuras mutaciones del SARS-CoV-2. El modo de actuación en el caso de los aldehídos lo estamos estudiando en la actualidad, pero parece ser muy similar al caso del N3, donde también participa una molécula de agua entre la histidina y el grupo aceptor del protón, en este caso el oxígeno del aldehído, de tal manera que pueda activarse el ataque del azufre sobre el átomo de carbono. Ya para terminar, porque me estoy quedando sin tiempo, me gustaría acabar con algunas reflexiones. ¿Qué puede aportar la química computacional, la química y los ordenadores en la lucha contra la COVID-19? Por un lado, un detalle atómico de los procesos bajo estudio, cómo actúa de verdad a nivel de átomos y de moléculas, cómo es la reacción de la proteasa y cómo es la reacción de inhibición de la proteasa. Podemos ayudar a la interpretación de los resultados experimentales, por qué funcionan algunos inhibidores, por qué son más irreversibles o menos irreversibles, por qué son más lentos, por qué son más rápidos y, sobre todo, podemos predecir o intentar ayudar a la predicción de nuevos compuestos, cómo mejorar inhibidores. Parece que, por ejemplo, actuando sobre las posiciones P1', P2', hay margen de mejora sobre los inhibidores. Y en general, no solo dentro de la química computacional, ¿qué lecciones científicas creo? Algunas, sin ánimo de ser exhaustivo, podemos aprender de esta pandemia. Yo creo que, por un lado, tenemos el peligro de apoyar, financiar la ciencia únicamente por criterios de utilidad o de aplicación inmediata, líneas de investigación que pueden parecer obsoletas o sin aplicación inmediata, pueden convertirse de repente en el hombro de los gigantes sobre los que apoyarnos para luchar contra esta pandemia. La importancia de la colaboración científica, yo creo que con la llegada de la COVID-19 se han acelerado muchos procesos, como las publicaciones en abierto, el depósito de preprints, incluso el crowdfunding para distintos procesos de investigación, con sus pros y con sus contras, que daría lugar a un debate abierto, pero yo creo que son procesos que han venido para quedarse ya. Y por último, la importancia de todas las ramas de conocimiento para luchar contra la pandemia. No solo la química computacional, sino algo que muchas veces explicamos tanto los químicos como los físicos, como son los fenómenos de transporte, de repente se revelan como algo fundamental para entender el comportamiento de los aerosoles y, por lo tanto, el contagio, o las ciencias sociales que nos permiten explicar el movimiento de las distintas sociedades y, por lo tanto, las distintas vías de contagio. Por último, quiero agradecer a todo el equipo COVID, el profesor Javier Ruiz, el estudiante de doctorado, que por lo tanto es el que ha realizado la mayor parte de las simulaciones que habéis visto en esta presentación. También la financiación, tanto de la Generalitat Valenciana como del Gobierno de España, y sobre todo el tiempo de computación desde el computador Mare Nostrum o Tirán de la Universidad de Valencia y el Mare Nostrum del BSC. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para responder a vuestras preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Ignacio, por tu presentación. Muy interesante ver un poco esta parte, ¿no?, del tratamiento de la COVID. Tenemos unas cuantas preguntas, ¿vale? Yo te las haré y tú irás contestando, ¿vale? Bueno, una primera pregunta es, ¿la proteasa forma parte de la cadena peptídica de las poliproteínas del SARS-CoV-2? ¿Cómo comienza su actividad en el resto de la proteína? ¿Se autocataliza para salir de la cadena y actuar en las otras regiones de la proteína? Sí, eso es una parte que me he saltado, pero efectivamente, como he dicho, la proteasa es un dímero y por lo tanto parece ser que hay dos poliproteínas que interaccionan entre sí, los monómeros de la proteasa se acoplan entre sí y empiezan a autocatalizarse. Primero se rompen a sí mismas, de hecho, la fracción de reconocimiento es el final de uno de los monómeros, por lo tanto hay un reconocimiento entre los dos monómeros de dos cadenas. Se unen esos dos monómeros, se autocataliza su rotura y a partir de ahí empieza el corte del resto de la poliproteína.
Vale, otra pregunta es que ¿cuánto se tardaría más o menos en hacer un fármaco que funcionara de forma correcta para inhibir la proteasa, hacerlo seguro y que estuviera disponible para los ciudadanos? Como he dicho, ya hay pruebas en animales, algún fármaco que se ha desarrollado específicamente para animales, para mamíferos. Yo no soy un experto en química farmacéutica, por lo tanto, no sé los pasos posteriores, pero sí que hay ya farmacéuticas desarrollando antivirales concretos. Pfizer en concreto ha publicado recientemente algún preprint en abierto con una modificación de los aldehídos para ser capaces de mejorar la interacción. Y por lo tanto, ya se escapa un poco del campo de la química computacional, habría que hablar con químicos farmacéuticos, las medidas, las pruebas que hay que hacer para verificar la seguridad, pero evidentemente si se han probado parece ser que algunos de estos compuestos presentan toxicidad muy baja en ratas y en perros y por lo tanto cabe esperar que puedan funcionar en humanos. Pero bueno, como siempre hay que esperar hasta el final, como en caso de las vacunas. Vale. Otra persona pregunta cuál ha sido la efectividad de los inhibidores en los casos anteriores de enfermedades víricas. Bueno, en el caso del SARS-CoV-1 no hubo oportunidad de probarlo. En el caso de otros coronavirus, como he dicho, por ejemplo, el caso de la enfermedad de los felinos ya está probado y funciona como un buen inhibidor y, por lo tanto, un buen tratamiento. Por ejemplo, luego tenemos el caso del SIDA, donde el único tratamiento disponible hasta ahora son inhibidores de la acción de algunas enzimas y, en concreto, uno de los fármacos, sabemos que la terapia es de estas combinadas, ¿no?, donde se dan diferentes fármacos para actuar sobre distintas dianas terapéuticas, pero uno de los fármacos que se dan justamente actúa contra la proteasa del HIV. Por lo tanto, se conoce que efectivamente actuando contra las proteasas es una forma efectiva de luchar contra los virus. Vale. Tenemos otra pregunta de Paco Pérez que pregunta, ¿tendría sentido probar los inhibidores para SARS-CoV-2 en murciélagos, ya que parece que ha sido esta especie en la que se ha producido el salto a humanos? La verdad que para mí saltarme desde el ordenador ya a los murciélagos me parece, a los humanos ya me parece complicado, a los murciélagos me parece, no sé las connotaciones que podría tener. También desde un punto de vista incluso ecológico, hacer un tratamiento de coronavirus a los murciélagos donde aparentemente simplemente actúa de reservorio y no les afecta a los murciélagos. No sé, todas las connotaciones que podría tener se me escapa realmente de mi conocimiento todas las connotaciones que podría tener tratar a una especie con un tratamiento que en principio es para un coronavirus que nos afecta a nosotros, pero a ellos no. Vale. Tengo una pregunta que creo que me salté de antes. Era, si hay algún estudio clínico con prototipos de fármacos como este. Que yo sepa, todavía no. Hay estudios en modelos animales, hay estudios in vitro con proteasa, hay estudios in vitro con coronavirus, que es un paso. O sea, primero se estudia la cinética, es decir, en laboratorio controlado de la proteasa bajo la acción del inhibidor. Luego se estudia la actividad contra el coronavirus en cultivos de coronavirus. Luego se pasa al estudio en modelos animales. De lo que yo sé, hasta hace unas pocas semanas todavía estábamos en esa fase, en pruebas con animales. Vale. También tenemos una pregunta de un matemático, ¿vale?, que dice que que es una pregunta más de formato, ¿no? Que cómo se trabaja la información y en qué formato les llega. Vamos a ver, las simulaciones, claro, las simulaciones se hacen con programas informáticos que generan una gran cantidad de datos y ese es uno de los problemas que tiene justamente es el tratamiento de los datos, porque estamos hablando de sistemas formados por millones de átomos y simulaciones durante un número de pasos que puede ser también de millones de pasos de simulación. Toda esa información hay que almacenarla y toda esa información hay que tratarla y hay que extraer la información relevante. Entonces, uno de los problemas justamente es el almacenamiento de datos y el tratamiento de datos para extraer la información relevante. Evidentemente, en este caso nos fijamos
en el centro activo, en el lugar donde tiene lugar la reacción química y en el movimiento de los átomos que participan en la reacción química, pero es cierto que uno de los grandes problemas en el estudio de simulaciones por ordenador de proteínas es justamente el ser capaz de extraer información relevante de todo el conjunto de datos que se genera. Vale. Y por último, pero creo que ha sido como un comentario que se ha añadido después, era, por favor, ¿nos podrías comentar el aspecto de los aerosoles que has comentado? Bueno, también no soy un experto en eso, más que lo que yo explico a mis estudiantes de grado cuando hablamos de la difusión de partículas, etcétera. Siempre les hablamos de las ecuaciones que describen el movimiento difusivo. Ya sabemos lo que sea a nivel simplemente de cultura científica, ¿no? Es que cuando hablamos, generamos distintos tipos de partículas, unas más pesadas que siguen un tratamiento, una trayectoria más o menos balística y caen a poca distancia, y sabemos que también hay pequeñas partículas de tamaño mucho más pequeño que son susceptibles a todo el movimiento térmico de las moléculas que forman la atmósfera y que por lo tanto permanecen en la atmósfera mucho más tiempo. Las ecuaciones que describen el comportamiento de ese tipo de partículas pequeñas se conocen y se puede hacer un seguimiento muy parecido a la dinámica molecular de una proteína se puede hacer para ese tipo de partícula en su movimiento difusivo. Y por lo tanto se hacen simulaciones también de pequeñas partículas que sufren las colisiones continuas por parte de las moléculas que forman la atmósfera y se puede estudiar bajo determinadas condiciones de ventilación, de geometría del espacio, etcétera, cómo se van difundiendo en la velocidad a la que esas partículas se van difundiendo. Y se hace por técnicas muy similares a las que se utilizan también para estudiar proteínas o cualquier otro sistema molecular. Vale, pues muchísimas gracias, Ignacio, por tu presentación. Ha sido muy interesante. Muchísimas gracias por contestar todas las preguntas, muy amable. Un placer. Y vamos a dar paso a Quique para presentar a la siguiente ponente.